Saludos, qué gusto compartir con ustedes este panel que cada semana, cada fin de semana estaremos realizando para debatir los temas de la agenda del país, justamente a un poco más de 100 días para las elecciones de mayo del año próximo, un momento crucial, fundamental para el sistema político en la República Dominicana, con serios desafíos y con serios riesgos y oportunidades, obviamente, también para crecer. Por eso hoy, en esta nueva fase de Entrevista 16, nos hemos planteado el tema de la encrucijada actual de los partidos políticos, los desafíos, las amenazas y las oportunidades. Para ello hemos querido invitar al plató de Entrevista 16 al doctor Franklin Almeida Rancière, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Interior y Policía, pero además un actor de sección del sistema político desde hace ya un buen tiempo, 4 décadas más o menos. Es decir, que vamos a poder hacer una evaluación sobre cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones de mayo próximo. Vamos a una pausa y cuando regresemos, pues ya venimos con nuestro invitado. La última generación en tecnología vehicular ha llegado a Troy Motors, Great Wall Wingless 5, año 2015. Una camioneta espaciosa con capacidad de carga de 1.750 kilogramos para 5 pasajeros, excelente rendimiento de combustible diésel, suspensiones independientes, neumáticos y aros 16. Transmisión manual de 5 velocidades, el mejor vehículo que podrías tener. Disfruta de la innovación vehicular en Troy Motors, dirección al futuro. Los principales desafíos que se plantean a los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo próximo, a poco más de 100 días para la celebración de unas elecciones que van a concitar la atención del país porque se va a elegir en el plano presidencial, en el plano congresual y en el plano municipal, reeditando un modelo electoral que la República Dominicana había suprimido. Yo pienso que con todo el tema de la reelección, todo el tema de las alianzas políticas que se han dado entre fuerzas antagónicas, estamos en una coyuntura política inusitada, políticamente inusitada. El doctor Franklin Almeida Rancière, miembro del Comité Político del PLD, exministro de Interior y Policía, está con nosotros para debatir hoy aquí en el plató de Entrevista 16 este tema. Más adelante se nos van a unir Julio César Tiburcio, de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, y Natanael Concepción, del Observatorio Político Dominicano. Doctor, muchas gracias por venir. Para mí me complace mucho, doctor Nafis Rodríguez, poder acompañarlo en este conversatorio. Bueno, a nosotros nos honra que sea el primer programa y que haya venido usted. Su perspectiva de la coyuntura actual de cara a las elecciones de los partidos políticos. Bueno, vamos a verlo en algunos planos. Primer plano, siempre he entendido en los últimos meses, digamos, que el posicionamiento del PLD gira de un 57 a un 63%. Es el rango de posicionamiento del PLD. Es muy difícil ganarle al PLD estas elecciones, porque no hay fuerza organizada que muestre empuje. Y de ahí es que hablo del rango del PLD, porque el candidato que proponga el PLD será llevado, si no lo tiene, a ese rango, y si lo tiene, se consolida en esa posición. De ahí es que tanto a nivel de alcalde, Congreso y Presidencia de la República, especialmente esta última, no hay duda, a mí no me cabe duda de que no hay duda posible de que Danilo Medina no gane en primera vuelta.
todo, Danilo no gana en primera vuelta. que no hay duda de que gane, ¿me explico? Ya, de que gane en primera vuelta. De que gane. Él gana en primera Es decir, vuelta, que es un para hecho decirlo de por forma diputado. más categórica, Ya. sí, para que se entienda. Gana en primera vuelta. Y eso se debe, entre otras cosas, no solamente si ha habido una buena gestión o no de gobierno, sino ese posicionamiento al que hablo del partido, porque son los partidos políticos los que proponen candidatos, no es el CONEP, no son las iglesias, no es la sociedad civil. Cualquier organización que proponga un candidato al nivel que sea, y si es presidencial, a nivel que sea, no es acogido porque el sistema partidario, el sistema partidario en la República Dominicana descansa constitucionalmente en su nivel de partido político y son los que hacen la propuesta de candidatura para fines de elección de cargo de elección popular. Los partidos proponen los candidatos, así está establecido en el sistema constitucional dominicano y en todos los países del mundo. Y los partidos políticos es la primera medición que debe tener un observador político para darse cuenta hasta dónde los candidatos pueden tener posibilidades o no. Si usted sitúa ahora mismo a una figura relevante de la sociedad dominicana en un partidito pequeño, esa persona de nivel relevante no va a sacar un gran porcentaje. Si usted, en cambio, coloca en la cabeza de un partido importante a una figura no tan relevante, lo más que puede pasar es que el partido saque menos votos de lo esperado, pero saca muchos votos también. Las fuerzas políticas están posicionadas en el universo, en el pensamiento de la población. El PLD se percibe como un partido mayoritario llamado a ganar las elecciones. El PLD ha tenido gestiones de gobierno muy exitosas, desde los 3 gobiernos de Leonel Fernández y este gobierno de Danilo Medina. Hablo de eso, sin embargo, para referirme a otro aspecto de la cuestión. Hoy hay como una especie de disipación, de bruma en los temas ideológicos y definiciones políticas. Hoy se alían partidos que uno dice lucían contrapuestos. Cualquier alianza se hace en la búsqueda de ganar un voto más, un voto menos, y no se hace en función de propósitos y objetivos a alcanzar. Una de las preocupaciones que de mi parte he tenido en el PLD es que como organización política hayamos descuidado los objetivos y propósitos fundacionales de este partido, que tienen mucho que ver con la modernización del Estado, cómo no, y en eso se ha trabajado, pero tiene que ver mucho con superar las desigualdades y garantizar los derechos fundamentales. Esa preocupación suya aparece en su libro, El PLD y las fuerzas sociales. Es una reflexión constante. Sí. Y uno piensa que la desaparición de los 3 líderes tradicionales, la desaparición del profesor Juan Bosch, de Peña Gómez y de Joaquín Balaguer, era una especie de muro de contención para mantener a raya a los llamados tránsfugas políticos y toda esta capacidad de pendular de un lado a otro sin ningún resquemor sobre el tema ideológico. ¿Eso pudiera tener algún costo político para el sistema, el hecho de que un partido como el Partido Revolucionario Dominicano, que tradicionalmente se concibió como una fuerza política que en los últimos años habían antagonizado al PLD, o un partido como el Partido Reformista Social Cristiano, pueda apoyar al PLD o al PRD sin ningún distingo? ¿O se trata esto de una especie de madurez del sistema político, de forma que las viejas heridas de la Guerra Fría, de las confrontaciones que se dieron en los años 70, han quedado cicatrizadas en la sociedad dominicana? No, tiene que ver con lo que estoy señalando.
tiene que ver, repito, con el hecho de que las organizaciones políticas son agrupamientos de personas que buscan un propósito común y que desean que la sociedad asuma esos propósitos o ese propósito común. Cuando esa organización política gira hacia cada uno de sus miembros y se deja arrastrar por las aspiraciones individuales de cada uno de sus miembros, no solo pierde el propósito común, sino también que se desnaturaliza ella misma como organización. Y da lugar a que se junte con cualquiera sin importarle, porque lo que busca es que sus integrantes alcancen posiciones electivas, para después que estén en las posiciones electivas, ni siquiera confiar en quienes han sido elegidos. Y de ahí viene el transfugismo a acentuarse con mayor fuerza. Me explico. Si un partido político, en vez de luchar por su propósito, permite que su guerra interna sea por la competencia entre compañeros para alcanzar posiciones electivas, ahí gana el que tiene más dinero, ahí gana el que tenga más influencia interna, ahí gana el que mueva, digamos, aspectos propiamente individuales y particulares de esa persona y no de la organización. Entonces, la organización termina como una embarcación en el medio del mar donde hay una tormenta, sin rumbo, sin destino. Y con tal de lograr alcanzar posiciones electivas, hace acuerdo con cualquiera. Y los acuerdos con cualquiera los lleva, entonces, repito, a que esa organización política no pueda ni siquiera confiar luego en las personas que fueron elegidas a los fines de gobernar, porque usted va a un proceso electoral en la búsqueda de alcanzar posiciones electivas y usted busca posiciones electivas porque va con un propósito de sociedad. Si lo que termina siendo es un propósito individual, usted no ha hecho nada. Usted ha servido de trampolín para que personas salten y busquen, por ejemplo, gente que hace fortuna de mala manera, terminan buscando posicionamiento político para lograr una aceptación social que no han logrado. Otros que no han sido capaces de, en la vida privada, generar riqueza, se van entonces a la actividad política para lograr fortuna en el manejo del presupuesto de instituciones. Y usted lo que está es degenerando la actividad política y lo que usted está afectando el rumbo y el debate ideológico en las fuerzas organizadas. En el contexto... No tiene que ver con Guerra Fría, no tiene que ver... Es más, el hecho de que se haya superado la Guerra Fría, o sea, la Guerra Fría permitía una definición ideológica más clara, porque era confrontación, era militancia. Sea en la derecha, sea en la izquierda. Ahora todo se mezcla, porque ya se ha individualizado la lucha política. No en términos partidarios, en términos personal se ha individualizado. Pero a mí me luce, doctor Almeida, que los partidos políticos dominicanos en el contexto latinoamericano están un poco aislados respecto del fenómeno que está pasando, por ejemplo, en Sudamérica, donde lo que uno está viendo es la conformación de bloques ideológicos en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Entonces, justamente en República Dominicana hay un proceso que niega por completo, o que es todo lo contrario de lo que está pasando en esas regiones hermanas. Sí. Yo le voy a pedir su anuencia para ir a una pausa y justamente vamos a venir con ese contexto de lo que está pasando en otras latitudes y lo que pasa con nuestros partidos políticos de cara a lo que puede ser su futuro. Vamos a una pausa y de vuelta volvemos con esta interesante conversación sobre la encrucijada actual de los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo próximo. Ya volvemos.
que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda La Salama. Gracias por permanecer con nosotros en Entrevista 16. Estamos conversando con el doctor Franklin Almeida Rancière, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ex ministro de Interior y Policía. Tenemos muchos temas pendientes, muchos temas en la agenda. Sin embargo, yo quiero que abordemos un tema que es de capital importancia para el sistema de partidos en la República Dominicana. Las consecuencias que pudiera tener el transfugismo político, esa práctica de cruzarse de una acera a otra de la noche a la mañana, dejando prácticamente en una situación de limbo a las bases y los cuadros dirigenciales. Quisiera primero obtener esta versión, este enfoque de Julio César Terrero, quien es presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y luego bajar a seguir conversando con el doctor Almeida Rancière. Cómo una persona llega a una posición producto de la boleta de un partido determinado y ya en el poder pues abandona el partido. Eso en otras ocasiones pues constituía un cuestionamiento al ejercicio de la política, pero ya hemos visto que también se está produciendo la salida de militantes del partido en el poder hacia partido de la oposición. En Santiago con Gilberto Cerulle, que abandonó el PLD y recibió el apoyo del PLD, lo que se ha convertido prácticamente en algo normal en la República Dominicana, el transfugismo. Eso es mudarse de una parcela a otra, y eso en nada contribuye al fortalecimiento democrático, y sobre todo que los partidos deben prestar atención a lo que es el respeto de los derechos de los militantes, que luego de desarrollar toda una vida, dedicarle toda una vida a un partido, pues cuando éste quiere aspirar libremente, pues es impedido por los intereses políticos que se dan. Y eso se ha puesto de manifiesto en la misma configuración de la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, que celebró unas internas y que le ha costado cerca de 300 impugnaciones a esas internas de manera individual, y que todavía queda el requemor de algunos que aspiraban a tener una posición y que al reservarla el Partido de la Liberación Dominicana pues cercenó ese derecho, y eso a la corta le va a hacer daño al sistema de partidos de la República Dominicana, que ha sido el único país en donde los partidos tradicionales han mantenido su fortaleza. En Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, pues se han dado cambios que los partidos tradicionales prácticamente han pasado a jugar un papel menos activo, y han surgido nuevas fuerzas. La República Dominicana se ha mantenido indiferente a ello, pero todo este proceso de transfugismo, de compras de voluntades, pues evidentemente van a hacer daño a la democracia dominicana, y en cualquier momento vamos a ver cambios que se han dado en otros países como lo que acabamos de mencionar. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en este panel sobre la encrucijada actual de los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo próximo. Estamos hablando a poco más de 100 días para unas elecciones generales en que tendremos elecciones de autoridades en todos los niveles. Y justamente estamos hablando con nuestro invitado, el doctor Franklin Almeida Rancière, sobre el contexto en que se da la actividad política en nuestro país, sobre todo a través de quienes son los impulsores fundamentales del sistema político, que son los partidos, el contexto de las alianzas políticas, el contexto del desdibujamiento de las fronteras ideológicas que se ha dado en los últimos años en la República Dominicana, en comparación con lo que pasa en otras latitudes, en otros países como los países del Cono Sur, donde lo que estamos viendo es un proceso de aglutinación ideológica de los partidos. ¿Cómo explicarlo, doctor Almeida? Mira,
En nuestro país se ha dado un fenómeno que es responsabilidad del PLD esencialmente. El PLD logró agrupar fuerzas progresistas. El PLD, como cabeza de esas alianzas, era y es la fuerza predominante. Logró atraer sectores de centro derecha también hacia estas posiciones. El PLD tenía que dar un paso que no ha dado. Y lo quiero decir hasta con cifras. La presión tributaria, lo que recauda el Estado Dominicano para atender las políticas públicas, es un 14% del PIB. 14% del PIB. El PIB es la riqueza que produce una sociedad en un año. Eso recibe el Estado. El 14% del PIB no son ni 10.000 millones de pesos, de dólares. 10.000 millones de dólares multiplicado a la tasa son 450.000 millones de pesos. Pero el presupuesto de la República Dominicana son 630.000 el año pasado y este año serán 666.000. Por tanto, hay un déficit para el Estado solventar el presupuesto formal. El PIB latinoamericano, si el porcentaje del PIB, la presión tributaria de América Latina es de un 21%. Nosotros tenemos 7 puntos por debajo. Nosotros 14, la presión tributaria, América Latina 21. Era y es obligación de nosotros llevar la presión tributaria por encima de un 21%. A los fines de que el Estado cuente con los recursos para atender lo que se denomina como derechos fundamentales, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al vestir, seguridad a los social, alimentos. Todo el tema de la seguridad social, Todo el tan tema, olvidado. seguridad social, seguridad ciudadana, etcétera. Todo eso implica un gasto del Estado que se asume sobre la base de la riqueza que produce la sociedad en impuestos. Pero aquí lo primero es que no solamente la presión tributaria es baja, un 14%, sino que son impuestos regresivos, o sea, lo paga la población, no los ricos. Hay que poner los ricos a pagar esos impuestos, porque son los ricos los que terminan quedándose, con esa riqueza del PIB, terminan quedándose en la mayor proporción. Y como son los ricos los que deben pagar, crea una dificultad política inmensa, porque son los ricos también los que controlan los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación están concentrados en pequeños grupos. Yo digo y sostengo el criterio de que aquí hay 7 grupos económicos grandes, muy grandes, lo más importante. Aquí hay cientos de grupos económicos, pero 7, lo más importante, que el grupo Pepín Corripio, dueño de la mayoría de los medios de comunicación. Está el grupo Vicini, está el grupo Popular, está el grupo Bonetti, está el grupo León Jiménez, el grupo Estrella y el grupo Risset. Los demás forman parte de una pirámide empresarial que hasta se organizan en el CONEP. El CONEP es ellos organizados, pero que lo utilizan para ejercer una presión sobre los partidos políticos y los gobiernos. Y hasta cierto punto han mantenido a raya a los partidos y a los gobiernos para que no le toquen su riqueza. Y sin embargo, la sociedad dominicana y los gobiernos del PLD han llevado el Producto Interno Bruto de 18.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares en el 1996 a 66.000 millones de dólares al año pasado. Ese crecimiento inmenso del Producto Interno Bruto
a quien ha beneficiado es a esos grupos y a todos los grupos económicos en la sociedad dominicana. He sostenido el criterio que con ello hay que hablar, y cuando yo digo hay que hablar desde el Estado con ellos. Y si habla desde el Estado con ellos, diciéndole también, tú ganas mucho, está bueno ya, deja que la sociedad reciba. Y entonces establecer impuestos progresivos, que por cierto lo define muy bien Tomás Piketty en su obra, famosa obra ya, bestseller mundial, que es sobre el capitalismo del siglo XXI, que se refiere a estos temas también. Si por ejemplo, el ITEVI es un impuesto regresivo, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos y tú también, igual que cualquier rico de este país? Pero ¿y por qué tenemos que pagar ITEVI? Si tú me dices a mí que hay que pagar ITEVI por un reloj Rolex, estoy de acuerdo. Si hay que pagar ITEVI por ropa cara, estoy de acuerdo. Pero tú vas a un restaurante en este país, a una fonda, a un comedor, y tú vas a pagar ITEVI, óyeme, donde la comida te la están encareciendo. Tú vas a un supermercado y vas a pagar ITEVI donde la comida te la están encareciendo. Y yo digo lo siguiente, y sostengo lo siguiente, ¿por qué el pueblo tiene que pagar eso? No, es un impuesto regresivo. Yo tengo un salario, me descuentan del salario impuestos, y sobre eso, lo que me queda, yo tengo que pagar impuestos cuando compro mercancía a través de ese impuesto regresivo que es el ITEVI. ¿Se atreven los partidos políticos y se ha atrevido el PLD a tocar eso? No, no lo ha tocado. ¿Y por qué no lo toca? Por temor a desafiar fuerzas políticas, sociales y económicas importantes. Entonces, eso nos lleva a nosotros a una posición de gobernar hacia la derecha, no hacia la izquierda. No hacia posiciones progresistas, sino hacia posiciones conservadoras. ¿Por qué? Porque estoy haciendo gobiernos, y estamos haciendo gobiernos, donde la estabilidad y el crecimiento económico está favoreciendo a una parte de la sociedad que es dueña de los medios de producción. Y no así, y en la misma proporción, al pueblo que participa en la generación de esa riqueza también. Esa ha sido una falla nuestra. ¿Cuál es la presión tributaria en Argentina o en Brasil, donde se han expresado organizaciones progresistas? Por encima de un 30% del PIB, nosotros un 14%. En Chile, la presidenta Bachelet movió esa presión tributaria. En su gestión de gobierno la llevará más o menos a 21 también. En otros países de América, como en Bolivia, como en Ecuador, para citarte también, lo han hecho. Porque no es posible que una fuerza progresista gobierna por el pueblo si en la recaudación impositiva parte de los recursos no van al pueblo. Si no van al pueblo y se queda en manos de los ricos, no está gobernando en forma progresista, está gobernando en forma conservadora. Bueno, porque en cierto ¿Se modo, entiende el planteo? Claro que sí, pero en cierto modo lo que ha habido es un reacomodamiento ideológico del Partido de la Liberación Dominicana. Uno no se imagina un gobierno... Ideológicamente el PLD no se siente ser un partido conservador, aunque ha gobernado con algún estilo conservador. De manera conservadora, de manera conservadora. Y más todavía, si el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que parece gobernar para las encuestas. El fenómeno de las encuestas ese es otro tema. Ha invadido por completo la toma de decisiones en el PLD. No hay decisiones estructurales que se tomen. Todos los partidos políticos, todos, y eso tiene que ver con algunos aspectos ideológicos tan importantes, se manejan en función del tema electoral. Lo dije ahorita. O sea, y cuando digo que es un tema ideológico importante es porque el que se maneja en virtud a lo que quiere la gente y a la espontaneidad es eso. Se ha tomado por un camino de acomodamiento. De inmediatez. De inmediatez y de lo que quiere todo el mundo.
Te dicen, por ejemplo, no, pero lo que quiere la gente y lo que quiere el pueblo. Sí. Para que la gente entienda, doctor Almeida, yo creo que es importante decir que si se hubiese hecho una encuesta cuando se decidió construir el metro de Santo Domingo, lo más probable es que la ciudadanía no hubiese aprobado la construcción de esa obra. Así por es. el ambiente de opinión pública que había montado. Así es. Pero lo mismo pasó con los elevados. Así es. Lo mismo pasó con la autopista Duarte. Así es. Por eso hay un momento en que el gobernante, cuando se dirige en esta lista, tiene que tener en cuenta el tema de la valoración. De lo que importa pero estratégicamente. pero que eso no sea lo que decida. Hay una palabrita que se usa para poder definir esto: espontaneidad. La espontaneidad, es decir, acomodarse a lo que hay. No hay forma más correcta para llevar una posición conservadora. ¿Usted quiere ser conservador? Acomódese a lo que hay. Que la gente no quiere el metro, como toca decir, no quiere el metro. Pero usted sabe estratégicamente que el metro era necesario y es necesario. Se construyó y se impuso. Y ahí está ahora. La población ahora demanda más metro. Es un ejemplo muy claro. Muy gráfico, muy gráfico. Ahora, no hay metro si el gobierno no recibe recursos. O se ve muy limitado. 4% para la educación. Sí, señor. Ahora bien, 4% para la educación es del 14% que hablamos ahorita. Ya le están quitando 4 y quedan 10 para todo lo demás. Entonces, usted no puede darle ni un 3 ni un 5 a la salud, que es necesaria tanto como la educación, porque no le alcanza el dinero. ¿Y por qué no alcanza el dinero? Corrupción, te dicen. No, espérate. El tema de la corrupción es un tema siempre hacer la sociedad y el Estado gerencialmente más eficiente, cómo no, y más transparente. Pero no me lo anteponga, porque si vamos a hablar de corrupción, si hay algo que hay que mantener controlado, es la actividad comercial. No hay un solo negociante que no trabaje para hacer dinero. Tiene que sacar beneficio o quiebra. Y en consecuencia hace lo que sea. Otros no, pero muchos hacen lo que sea. Al hacer lo que sea, hacen barbaridades. Eso es corrupción. Pero usted es una golondrina en ese tema, doctor Almeida. No, es una realidad en la sociedad, también se plantea. Es una realidad, pero... No, lo que pasa es que a nivel de dirección política, es un tema que se le tiene temor. Ese es el tema, y no solamente temor, el tema es que en todo esto subyace el sistema de financiación de los partidos políticos. Esos partidos se financian en esencia de ese sector privado, de ese sector empresarial que mantiene esa hegemonía económica a cambio de... Estamos viendo la lucha en el PRD por la alcaldía del distrito. Tiene que ver con ese tema. Entre otros. Porque si tú te pones a ver, aún en mi partido, como en los otros partidos, siempre hay legisladores o alguna figura electa financiada por algún sector privado. No lo ignoremos, que es así. Y el partido en su conjunto recibe aporte de los sectores económicos. Eso, sin embargo, termina comprometiendo a los partidos. Y no me hablen a mí del tema del narcotráfico. Háblenme de grupos económicos establecidos que ayudan a financiar los partidos sabiendo que luego hay que cobrarse. Uno de los conflictos que tiene el PLD, con los grupos económicos de esta sociedad dominicana es el hecho de que ellos financiaban con el maletín las decisiones a tomar, por ejemplo, en el Congreso Nacional y aún el mismo presidente. Hoy en día, desde que el PLD empieza a gobernar, con Leonel Fernández en el 96, hay que hablar con el comité político del PLD, hay que entenderse con el comité político del PLD, y no es sobre la base de un maletín, sino sobre la base de queremos que se haga esto. Bien, vamos a ver qué tanto se pueda, y ahí va el tema. Entonces, en el Congreso Nacional se autoriza a los legisladores del PLD a que se apruebe tal ley o cual ley. Hay cosas que son menos trascendentes y se dejan la libertad a los legisladores. Eso no es una poliarquía, doctor.
no es una poliarquía, no es un gobierno de No, porque un grupito de gente que concentra las decisiones del poder. Quien dirige a los legisladores debe ser un partido político, el que lo postula. Y vuelvo al tema que te dije ahorita. O sea, si dejamos que los legisladores hagan lo que sea, entonces ellos van a negociar, ellos, pero de mala forma, porque eso es lo que ocurre también. El maletín va a influir. En el caso nuestro no es un maletín. Vamos a discutir lo que conviene al programa establecido de gobierno y de conducción política por el partido. Y eso descansa en el órgano comité político del PLD, que es el que recibe mandato, a su vez, de todo el partido para hacer esas cosas. La hacemos mal o la hacemos bien, tenemos el apoyo o la recriminación del partido mismo también. Le voy a pedir su anuencia. Y si eso se dejara en libertad, entonces estaríamos hablando de un partido político que está sirviendo de trampolín, en cuya cresta de su gran ola se suben muchos oportunistas y tránsfugas. Le voy a pedir su anuencia, ya justamente hablando del PLD, para venir entonces a hablar sobre la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, los acontecimientos que matizaron los meses anteriores y qué es lo que está en proyección de aquí a mayo en las elecciones próximas. Así que ya volvemos con el doctor Almeida Rancial. Prepárate, porque llega a Plaza Lama el Valerinazo y más. Más de 1 millón de calzados a menos del costo. Ahorra hasta un 70% de descuento. Sí, 70% de descuento en calzados de damas, caballeros y niños. Del 14 al 31 de enero llega a la supertienda el Valerinazo y más. Gracias por permanecer con nosotros. El tripartidismo que ha caracterizado el sistema de partidos en la República Dominicana, o mejor dicho, el sistema electoral en la República Dominicana, podría sufrir alteraciones después de las elecciones de mayo del año próximo, sobre todo porque ha surgido una cuarta fuerza política, el PRM. Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, nos presenta esta perspectiva para bajar a conversar nueva vez con nuestro invitado, el doctor Franklin Almeida. Un saludo a todos los televidentes y al gran amigo Nanfi por este espacio extraordinario que ha creado de discusión de los temas políticos y sociales nacionales. Tal y como me has preguntado, Nanfi, el tema de la situación de los partidos políticos y de las próximas elecciones, consideramos que hay varios fenómenos que son interesantes de observar. Primero, de cara al próximo proceso electoral dominicano, que las elecciones serán en 121 días, es la primera vez luego de 22 años que confluimos a una elección en la que va a haber una elección nacional en todos los niveles. Van a haber 4.016 aproximadamente posiciones electivas que van a ser electas. Se va a elegir desde un regidor y un director de distrito municipal hasta el presidente de la República. Va a ser una elección en todos los niveles. Y sin duda esto representa un gran desafío para el sistema político dominicano y representa una experiencia que va a ser digna de ser observada. Otra situación que observamos con interés es el tema de la reconfiguración que se ha dado en torno a los partidos de nuestro sistema político. En los últimos 20 años el sistema estaba caracterizado por dos grandes polos, un polo alrededor del PRD y otro polo alrededor del PLD. Eso se ha reconfigurado y de hecho el PRD ha pasado como un aliado del PLD y del PRD ha salido una decisión muy importante que hoy se llama PRM, Partido Revolucionario Moderno, y que busca ser el partido que lidere ese polo que anteriormente era liderado por el PRD. Pero igualmente han surgido otros partidos políticos como Opción Democrática de Minú, que si bien no acaba de ser reconocido por la Junta, su candidatura es avalada por otro partido del sistema y es una candidatura de una mujer, que por primera vez tenemos una mujer candidata a la presidencia. Y ella y el partido que representa busca también disputarse ese espacio que anteriormente correspondía al PRD como el líder del otro polo contrario al PLD. Igualmente, un partido que tenía muchos años aliado al PLD, la Fuerza Nacional Progresista, entra en la disputa de ese espacio político correspondiente al polo contrario al PLD, e igualmente tenemos el partido de Guillermo Moreno, que igualmente se disputa de forma importante ese espacio. Es decir, tenemos una reconfiguración del sistema
que nos va a permitir observar en las próximas elecciones si iremos a un sistema que seguirá teniendo esta tradicional bipolaridad o si iniciaremos con un sistema donde existan ese espacio bipolar se transforma en un espacio multipolar, es decir, distintos partidos con mucha fuerza y no dos partidos o dos bloques de partidos con la fuerza y la capacidad de concentrar el 90% de los votos como habían hecho hasta ahora el bloque del PLD y el bloque del PRD. Otra cuestión que observamos que nos resulta preocupante es el tema de la calidad de los partidos políticos y la calidad de la política. Siempre hablamos de la calidad democrática, pero de la democracia y la calidad de nuestro sistema democrático. Ahora también dentro de esa preocupación por la calidad de democracia surge la preocupación por la calidad de los partidos políticos. Y esta preocupación por la calidad viene dada por una primera observación que notamos, que es un tema del déficit democrático dentro de los partidos. Una característica de este proceso es que muy pocos de los partidos del sistema han logrado hacer convenciones primarias. Y el único partido que hizo una convención parcial fue el PLD, y por primera vez en su historia esta convención trajo un saldo muy negativo, incluidos 2 muertos. Y la mayoría de los demás partidos no lograron hacer convenciones a todos los niveles. Es decir, por primera vez en estos 20 años vamos a unas elecciones donde ningún partido ha logrado hacer una convención total de su proceso. Y esto también llama a preocupación y ha generado múltiples tensiones, que lo vemos manifestado en un transfugismo, en cambio de un dirigente de un partido a otro, y lo vemos asentado también un incremento sin duda del clientelismo y muchas preocupaciones éticas alrededor del tema de los partidos políticos. Esto es una situación que hay que observarla porque puede ser el germen de una situación muy preocupante en el sistema de partidos políticos, que lo observaremos en el desempeño electoral. Igualmente queda la inquietud de cuál es el número de partidos efectivos con que quedará el sistema político, es decir, cuáles son los partidos que obtendrán representación, que serán partidos con un grado de reconocimiento y de incidencia después del proceso electoral. ¿Ese grupo de partidos se aumentará o ese grupo de partidos se reducirá? ¿Cuál será la situación? El PLD tratará de permanecer en el poder cumpliendo 20 años en el poder. El PRM en la continuación de lo que era el espacio del PRD, y los otros partidos que están en ese espacio aspiran a llegar a la presidencia. Hay actores nuevos en el proceso político, es decir, estas próximas elecciones y la situación actual de los partidos sin duda que genera reflexión y debe ser seguida muy de cerca por la ciudadanía. Igualmente preocupa la calidad del debate, es decir, estamos a menos de 5 meses de las elecciones y de todos los actores que están en el proceso se conocen muy pocas propuestas, es decir, qué proponen las personas que aspiran a gobernar o que aspiran a continuar gobernando, todavía no está muy claro. Los discursos propositivos de los candidatos todavía no han sido bien delimitados, y es otra cosa que nos preocupa, porque evidentemente queremos elegir a los mejores actores políticos de todos los niveles que evidentemente representen el interés general, y la pregunta es qué ofrecen cada una de esas opciones políticas para el bienestar, para el desarrollo del país, porque no debemos olvidar que a pesar de que notamos cierto espectáculo alrededor de los intereses particulares, la política en general tiene que ver con el interés de la ciudadanía, con el interés de la población, con los intereses generales, no solo con los intereses particulares. De ahí que es muy importante definir esa línea de propuesta. En general esperamos que el sistema de partidos políticos siga fortaleciéndose, porque es una preocupación de todos, que finalmente tengamos una ley de partidos políticos y electoral que haga que las elecciones sin duda estén enmarcadas en un marco legal más riguroso, que sean una fiesta de la democracia como están llamadas a ser, y que nuestro sistema sea fuerte, porque un sistema de partidos políticos fuerte fortalece nuestra democracia, y con nuestra democracia fortalecida eso contribuye sin duda al desarrollo del país. Así que muchas gracias. Estos son algunos de los temas que consideramos de interés de cara al sistema de partidos políticos y de cara a las próximas elecciones. Bueno, sistema de partidos políticos, lo que puede pasar en las elecciones y el tradicional sistema que hemos tenido, primero de un bipartidismo, después de un tripartidismo, si eso pudiera evolucionar, entonces ya a un escenario en que 4 fuerzas políticas estuviesen electoralmente compitiendo en la República Dominicana con esto del PRM. Son muchas interrogantes que quedan por delante. Pero sin duda que la presencia del doctor Franklin Almeida no puede pasar, digamos, inadvertida cuando uno habla específicamente del tema del Partido de la Liberación Dominicana, porque Franklin Almeida fue no solo de los fundadores, de los primeros 9 fundadores de ese partido, sino que previo a la conformación de toda la base ideológica de ese partido, estuvo presente en el partido, en lo que era entonces el Partido Revolucionario
dominicano. Es más, yo diría que hay una anécdota que se cuenta en la residencia del doctor Almeida, reposan las mecedoras donde se reunía el comité político del PLD. Esas cosas hay que decirlas para entender más o menos el peso de los actores en política, sobre todo porque en su partido, el PLD, lo que hemos visto es la emergencia de actores que han saltado al comité político sin los suficientes galones políticos. Franklin Almeida es un referente de la historia del PLD y de lo que puede pasar en el PLD. Y recientemente usted escribió un artículo hace un par de meses referido al tema de la cohabitación política. Un artículo en el que acudía a una doctrina del sistema político francés, de la coexistencia de intereses divergentes en un gobierno, específicamente un presidente y un premier de partidos distintos. En Francia. En Francia. Sí, y la expresión cohabitación se ha llevado también ya no solo de fuerzas políticas distintas, sino además dentro de una misma organización. De una misma organización. Y se refería específicamente a la situación que se vivía en el PLD. Usted entendía que el hecho de que tengan que cohabitar en ese partido la corriente política que apoya al presidente Danilo Medina y la corriente política que apoya al expresidente Leonel Fernández es fundamental para mantener la unidad de ese partido. Sin embargo, en ese artículo usted dice una cosa, usted dice, las aguas desbordaron el cauce del río. Sí. Y se refiere específicamente a la formación de facciones dentro de ese partido y la manera como se reparte el poder político. Sí. Bueno, ya que fuiste al origen, planteo desde ahí también el tema. Resulta que en el año 70, 68, 69, mientras Juan Bosch trabajaba en varios títulos en Europa que finalmente sacó como libro, uno primero fue El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, muy vigente. Muy vigente hoy día, hasta fecha. Y varios títulos más. Se discutió mucho, conversábamos epistolarmente sobre estos temas, o sea, nos escribíamos, él y varios dirigentes más. Llegó un momento en que a mí me lucía interesante el movimiento justicialista de Argentina, fundado por Perón. Eso me llevó inclusive que en el año de 1973 hice una conversación interesante con Juan Domingo Perón allá en Madrid, en España. Estuvimos Atuey de Camps y yo justamente conversando con él un buen rato, porque a mí me llamaba la atención el hecho de que el movimiento justicialista era como un frente de expresiones sociales distintas. Obrero y gente burguesa, hablado en términos sociológicos, y que era como un frente de organizaciones. Yo llegué a escribir inclusive un artículo que titulé PRD para aquel momento, PRD Partido Frente, y sugería que el giro que le diéramos al PRD fuera llevarlo a ser un partido frente. Al PRD de antes del PLD. Antes del PLD. Claro. Juan Bosch le gustó la idea, pero entendía que era muy difícil en aquellos tiempos de la Guerra Fría hablar de un tema, de una organización con esas características. Él la quería más definida, más militante, en posiciones más claras. Eran los tiempos de la confrontación. Hay cartas entre él y yo que están reproducidas en mi libro, El PLD y las Fuerzas Sociales, que lleva ya 5 ediciones este libro. Vimos que el tema del frente, partido frente, era una forma de cohabitación entre fuerzas sociales. Transcurrido el tiempo, llevado al PLD, ya fundado el PLD y desarrollado el PLD como un partido de cuadros, de militantes, con una sola posición, cuando se abre el proceso mundial a la democracia,
o a lo que entendemos como democracia, ahí se le abrió la oportunidad al PLD de participar en los procesos electorales. Y yo estoy hablando de que esa apertura empieza a darse en el año 90. 86 primero, 90 luego, en nuestro país. En América empezó como en el 78, justamente cuando ganó el mismo PRD también. A la vuelta del tiempo, nos abrimos totalmente a los procesos electorales y fue a partir del 2000, ya después de haber ganado con Leonel. Pero mantuvimos y hemos mantenido la misma estructura organizacional en el PLD. Cuestión que no funciona. Eso ha dado lugar a formación de grupos dentro del partido. El partido debe organizarse por mesas electorales, si es un partido electoral. 16.000 mesas, 16.000 comités de base. Ahora tenemos como 140, 160.000 comités de base. Y eso, todo eso es inocuo. Eso no resulta para nada, porque es una estructura grupal más que nada. Grupal. No es lo mismo tú hablar de un partido frente, no es lo mismo que tú hablar de lo que hasta cierto punto pasa en el PLD. En el PLD nosotros hemos, y por eso también ha habido debilidades, nosotros hemos querido gobernar sin ahuyentar las fuerzas sociales que aportan el capital. Porque ahuyentar esas fuerzas sociales es entonces tratar de que el Estado sustituya esas fuerzas sociales. Y eso sería un socialismo de Estado, donde el Estado maneje las empresas capitalistas como pasa en China, y donde se llama el capital internacional a que inviertan, compartiendo con el Estado. Nosotros entendemos que tiene que haber una especie de alianza con esta fuerza de grupos económicos, no sumisión. De ahí que digo que el PLD tiene que hacer alianzas estratégicas con grupos económicos, que hasta lo mencioné ahorita, y nosotros como partido ser capaces a su vez de gobernar hacia la parte que al pueblo le convenga, pero también que le convenga a los capitalistas. Es desarrollar un proceso político como lo vamos llevando, de capitalización, pero donde no dejemos afuera al pueblo en los beneficios y el bienestar. Tú me dirás, ¿y qué es esto? A eso se le llamaba antes Revolución Democrática Burguesa, para este estilo, en términos ideológicos de los tiempos de la Guerra Fría, donde lo que se buscaba era justamente desarrollar las bases sociales y económicas en el país de que se tratara. Cuando Juan Bosch vino, en 1970, nos reunió un grupo, formó un grupo teórico, como le llamó él, éramos 9, encabezados por él, dentro del PRD. Hacíamos reuniones todos los lunes, ese se llamaba grupo teórico. Ese grupo teórico, lo primero que él nos puso en la mano, a fin de discutir, es una especie de manual, folleto, trabajo, de Carlos Marx, sobre la formación precapitalista. Para demostrarnos, en esa discusión, como se logró, de que aquí no se había incubado el capitalismo, que aquí había un capitalismo incipiente, por tanto ni había burguesía ni había proletariado, y no se podía hablar aquí de socialismo ni mucho menos, sino que había que hablar de un camino distinto, que era hasta cierto punto la liberación nacional, agrupando fuerzas sociales como si fuera un gran frente, y por tanto llevando fuerzas sociales o clases sociales a la cohabitación para lograr un proceso de desarrollo sostenido en la sociedad dominicana. Supongo que ese material, perdóneme, eso, para concluir, eso lo ha hecho ya el PLD. Lo único que el PLD ha dejado que la riqueza se vaya de un lado y nada más. Perdóname, que yo quería completar esa parte. Correcto. Supongo que ese material debe ser, ¿verdad?, la materia prima de composición social dominicana. Pero volviendo un poco al tema de la cohabitación, a lo interno del PLD, lo cierto es que ese partido ha quedado muy lacerado por el proceso que acaba de vivir en el proceso de la reelección del presidente Danilo Medina.
muchos PLDistas han adoptado una especie de doctrina de la conformidad o de la conveniencia política. Es decir, o de la tolerancia. O de la tolerancia, como usted quiera. Es decir, el tema es, bueno, está mal, pero Danilo va a ganar. Entonces, mucha gente se silencia. Algo peor, decimos, está mal, pero él debe ganar. Porque si nos dejamos sacar del poder, ¿quién viene atrás? Pero el tema es... Ni el país no nos lo va a agradecer, ni el partido mismo tampoco lo va a agradecer. El tema es, ¿hay en este momento, después de todo lo que ha pasado, un espacio para una redistribución del poder en el PLD? Estamos hablando de cosas muy concretas referidas a la cohabitación. Usted, por ejemplo, recientemente ha hecho una propuesta para que en Santo Domingo Este, donde se ha abierto un espacio por la alcaldía, le sea otorgada a un dirigente del Comité Central, le sea reconocida, a Domingo Jiménez. Reconocida si es que tiene el mejor posicionamiento y parece que lo tiene. Pero hay un espacio para realmente una cohabitación entre las fuerzas políticas de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Hay que lograr eso. Hay que lograr una cohabitación entre esas fuerzas porque si no se logra, el partido sí se va a fraccionar. Yo he dicho fractura. Fractura es romper sin desprendimiento. Si se fracciona es desprendimiento. El PLD en los dos tiene, la gente lo ve en forma individual y personal, pero en los dos hay una expresión de corrientes políticas con algunas diferenciaciones. Por ejemplo, Danilo es un hombre muy práctico, muy pragmático. El problema del pragmatismo es que se acomoda a lo que hay. En cambio, Leonel es más estratega, es a más largo plazo. Busca futuro. Es una diferencia que hace posible, entonces, que con uno se avance y que en el otro se mantenga. Y esa diferencia entre los dos no produce necesariamente un rompimiento. Hay que saberla conciliar. Finalmente, doctor, que el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente. Yo le quiero preguntar, ya como una pregunta de cierre. Sí. ¿Hubo errores estratégicos en Leonel Fernández al momento de definir su futuro político en lo inmediato, en el pasado, ¿verdad?, frente a Danilo Medina? Todo esto en confiarse en un Danilo Medina que decía que no iba a una reelección presidencial. El presidente Leonel Fernández apostó toda su partida a la palabra del presidente Danilo Medina. En ese tema hubo ingenuidad política de parte de Leonel, hubo un error estratégico de su equipo. No. Nada de eso hubo, nada de esas cosas. En política no se cree en la palabra ni se confía en la palabra. En política se cree en los hechos y se confía en los hechos. O sea, un hecho claro era que Danilo entraba con alto posicionamiento en el 2012 y Leonel salía con un alto posicionamiento también. El hecho claro era que se investía aparentemente contra Danilo en lo inmediato y no fue así. Se invistió contra Leonel desde la oposición. Recuerda que Hipólito hasta produjo un discurso y el discurso fue contra Leonel Fernández, diciendo que él era Hipólito el líder de la oposición y se arremetió contra Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque ya Danilo estaba electo. Ahora, para el 2016 se entendía que el que estaba habilitado era Leonel Fernández. Bueno, en el curso, toda investida contra Leonel, bajaron en algún momento su posicionamiento y entonces eso hizo posible que en torno a Danilo Medina se diera el movimiento que se dio para su reelección. Porque eso es lo que se buscaba también, dentro del entorno de Danilo también se buscaba eso, que había gente y hay gente que no es del PLD. Y poco lo lucía. Resultado, buscan la reelección, imponen la reelección. Yo creo que la falla estuvo y ha estado en Danilo, que Danilo debió de plantear el tema con mucha claridad cuando ya se decidió a trillar ese camino y a tener y buscar una forma armónica para que nos entendiéramos con el tema y no
forzar tanto esta situación que se ha convertido en una cuestión hasta cierto punto traumática. Bueno, pues gracias, doctor Almeida. Le agradezco No, gracias mucho a ti. que haya estado en esta primera fase, primera etapa ya de esta segunda versión de Entrevista 16 y sobre todo en situaciones, digamos, políticas y personales que son muy sensibles, muy delicadas. Usted haya accedido a venir al programa. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. Y espero verlo por aquí después de las elecciones entonces. Muy bien. Bien. A ustedes, como siempre, decirles que nos juntamos el próximo fin de semana con este panel sobre la política y la agenda política del país de cara a las elecciones de mayo próximo. Que pasen buenas noches.